Cada vez que Vincent Vega va al baño en Pulp Fiction, ocurre una desgracia. Y si no fuera una coincidencia, sino una clave estructural, casi una maldición, que define el destino de los personajes. Es una reflexión muy aguda, la verdad, porque va más allá del simple gag. Es un mecanismo narrativo que Tarantino usa de forma totalmente deliberada para desatar el caos. Es que es eso. Cada vez que Vincent se aísla por una necesidad tan mundana, el mundo exterior que él cree tener bajo control se desmorona por completo. Pues precisamente de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a rebuscar en esas historias ocultas, en los detalles, los accidentes y las decisiones geniales que convirtieron a Pulp Fiction de 1994 en la obra maestra que es. Vamos a ello. Vamos a desentrañar lo que no se ve a simple vista, pero que, en fin, lo cambia todo. Para quien necesite un recordatorio rápido, estamos ante una película de crimen con una estructura no lineal que entrelaza las vidas de dos sicarios, la esposa de un gángster, un boxeador en apuros y, por supuesto, un misterioso maletín. El famoso maletín. El famoso maletín. Y nuestro objetivo es descubrir cómo las limitaciones del rodaje, las improvisaciones y los pequeños trucos dieron forma a las escenas que todos tenemos grabadas en la retina. Pues empecemos por algo que hoy parece impensable, la realidad del proyecto. La vemos como un gigante cultural, pero Pulp Fiction era en su momento una película considerada pequeña. Muy pequeña. Contaba con un presupuesto de solo $8,5 millones. Para ponerlo en perspectiva, Forrest Gump, que arrasó en los Oscar ese mismo año, costó 55 millones. La diferencia es abismal, y esa austeridad tuvo consecuencias directas. Obligó a que actores de primer nivel, incluyendo a Bruce Willis, que ya era una estrella, y a un John Travolta en pleno resurgimiento. Se estaba volviendo. Exacto, pues que renunciaran a sus salarios habituales. Todos cobraron lo mismo, $20,000 a la semana, el mínimo del sindicato. Increíble. He leído que Travolta bromeaba diciendo que después de pagar su suite en el Hotel Four Seasons de Beverly Hills, prácticamente le costó dinero hacer la película. Exactamente. Aunque claro, su contrato incluía un porcentaje de los beneficios, así que la jugada le salió más que rentable a largo plazo. Desde luego. Pero esa limitación económica también definió, curiosamente, la estética de la película. Tarantino no quería que pareciera barata, y para evitarlo recurrió a un truco técnico muy inteligente. ¿A qué te refieres exactamente? Porque la película tiene un aspecto increíble, muy cinematográfico. Pues mira, en lugar de usar lentes carísimas que no podía permitirse, decidió rodar con el tipo de película Kodak más lento que existía. Este material tiene un grano finísimo, lo que da una imagen muy nítida y con colores muy vivos, casi pictóricos. Pero tiene una gran desventaja. Necesita una cantidad de luz descomunal para exponerse correctamente. Claro, y de ahí vienen las famosas historias de que en el set hacía un calor insoportable. No era por el verano de Los Ángeles. Para nada. Sino por la potencia de los focos que necesitaban para que la imagen tuviera esa saturación de color tan rica. Es una ironía fantástica. Totalmente. El sufrimiento de los actores por el calor fue el precio a pagar por ese look tan sofisticado y clásico que hoy asociamos a la película. Y esa es una constante en el rodaje. De las limitaciones y los accidentes surgieron algunos de los mayores iconos de la película. Pensemos en el aspecto de Vincent y Jules. ¿Vale? La idea del traje negro y la corbata fina fue de Tarantino, un claro homenaje a su ópera prima, Reservoir Dogs. Pero el pelo largo y liso de Vincent Vega fue una propuesta de John Travolta. No era la idea original. Para nada. Tarantino imaginaba a Vincent con el pelo corto, pero Travolta, que acababa de llegar de Europa, propuso esa melena para darle un toque entre elegante y hortera. Jaja, me encanta esa definición. Como un sicario que intenta ser sofisticado pero no lo consigue del todo. Y esa propuesta fue fundamental porque redefinió al personaje. Claro. Sin ese pelo, Vincent. podría haber sido un matón genérico más. Con él se convierte en este personaje anacrónico, casi fuera de lugar. Y la historia de la peluca de Jules es todavía más rocambolesca. La idea original de Tarantino era que Samuel L. Jackson llevara un gran peinado afro muy imponente. Sí, pero según se cuenta, una asistente de producción se equivocó al ir a la tienda de pelucas y volvió al set con una de rizos Jerry. Los rizos Jerry, ese peinado brillante. Ese mismo, brillante y grasiento, tan popular en los 70 y 80.
Cuando Tarantino la vio, se enfadó, pero a Samuel L. Jackson le fascinó al instante. ¿Y por qué le gustó tanto un error? Porque según él, era mucho más auténtica. Dijo que los matones reales de la época no llevaban afros perfectos de película, sino peinados como ese. Era un look mucho más callejero, más sucio. Entiendo. Y eso es clave en el cine de Tarantino. La autenticidad no viene de un plan perfecto, sino del caos controlado. Ese error le dio al personaje una capa de realismo que un afro idealizado quizás no habría tenido. Hablando de elementos que definen la película, no todo eran accidentes. Hay detalles que empiezan a conectar mundos, como el coche que conduce Vincent, ese Chevrolet Malibu rojo descapotable de 1964. Resulta que no era un coche de atrezo, era el vehículo personal de Quentin Tarantino. Y tiene una historia propia digna de un guión de Tarantino. Poco después de terminar el rodaje, el coche fue robado. ¿En serio? Sí. Desapareció durante casi 20 años, hasta que en 2013 un policía de Oakland lo encontró por pura casualidad mientras investigaba otro robo. ¡Qué fuerte! El ladrón original lo había vendido y el coche había cambiado de manos varias veces. Su último dueño no tenía ni idea de su legendario origen. Es una anécdota genial, pero no es la única conexión que se establece. Aquí es donde nace de verdad el famoso universo cinematográfico de Tarantino. Exacto. Vincent Vega, el pasoracio de Travolta, es el hermano de Vic Vega, el señor rubio de Reservoir Dogs, interpretado por Michael Madsen. De hecho, Tarantino planeó durante años una precuela que se iba a llamar The Vega Brothers, contando la historia de ambos antes de los eventos de las dos películas. ¿Y qué pasó? Pues que el proyecto nunca se materializó, porque sencillamente los actores envejecieron demasiado para interpretar versiones más jóvenes de sí mismos. Es una pena, la verdad. Pero estas conexiones, las marcas ficticias como los cigarrillos Red Apple o las hamburguesas Big Kahuna Burger que aparecen en todas sus películas, ¿de verdad enriquecen las historias? Es una buena pregunta. O sea, ¿o son solo un guiño para los fans más acérrimos? Casi un chiste interno. Se puede argumentar de las dos maneras. Por un lado, crea una mitología, una sensación de que todos estos personajes habitan un mismo mundo estilizado con sus propias reglas y cultura de consumo. Ajá. Por otro, puede interpretarse como algo autocomplaciente. Pero creo que en el caso de Pulp Fiction ayuda a cimentar esa sensación de realidad alternativa. Un Los Ángeles que es y no es el nuestro. Vayamos a una de las escenas más tensas y memorables, la sobredosis de Mia Wallace. Está llena de detalles ocultos que revelan la magia del cine. Desde luego. Por ejemplo, lo que Uma Thurman esnifa no es cocaína, obviamente, era azúcar glass. Pero lo mejor es la espuma que le sale de la boca cuando la encuentran inconsciente. Es crema de champiñones Campbell's. Exacto, crema de champiñones. Es totalmente absurdo. Me encanta cómo la solución a uno de los momentos más crudos y dramáticos de la película es algo que podrías encontrar en la despensa de tu abuela. Habla de ese ingenio casi artesanal del cine. Totalmente. Y la propia reacción de Thurman al recibir la inyección de adrenalina tiene un origen muy curioso. A ver. Ella misma contó que se inspiró en algo que vio durante el rodaje de Las aventuras del barón Munchausen. Habían sedado tanto a un tigre para una escena que el animal no despertaba y tuvieron que revivirlo con una inyección de adrenalina directamente en el corazón. ¡Ostras! La reacción del tigre, ese salto brusco, primario y salvaje, fue lo que ella replicó en su actuación. Pero el truco de la inyección en sí, ¿cómo lo hicieron para que pareciera tan real y violento? Es pura magia del montaje y un truco muy antiguo. Rodaron la escena al revés. Ah, claro. John Travolta empezó con la jeringuilla ya clavada en una prótesis sobre el pecho de Uma Thurman. A la voz de acción, él tiró de la aguja hacia atrás, sacándola. Y luego le dieron la vuelta. Exacto. En la sala de montaje simplemente invirtieron la cinta. Es increíble cómo un truco tan sencillo, casi de cine mudo, genera una tensión tan física en el espectador. Me pregunto si una versión digital moderna tendría el mismo impacto visceral. Probablemente no. Quizás la simpleza del efecto es precisamente lo que lo hace tan efectivo y brutal. Y esto llevó a algo que nadie esperaba. Y es que esa tensión casi lleva a que otra de las escenas más famosas del cine no se rodara. Me refiero, por supuesto, al baile en el restaurante Jack Rabbit Slims.
Uma Thurman estaba aterrorizada. Sentía una inseguridad enorme al tener que bailar con John Travolta, que al fin y al cabo era un ícono mundial por Grease y Fiebre del sábado noche. La presión era máxima para ella. No se consideraba una buena bailarina. Para nada. Fue Tarantino quien tuvo que convencerla. Le dijo algo que define muy bien el espíritu de la escena. No importa si bailáis bien o mal, lo único que importa es que parezca que os estáis divirtiendo. La clave era la química. Exacto. La química y la diversión, no la perfección técnica. Quería que fuera un poco torpe, un poco raro, como son los bailes en la vida real. Y Travolta también aportó mucho a la coreografía. La idea inicial era que bailaran un simple twist, pero él sugirió añadir otros bailes populares de los 60 como el Watusi o el Batman. Sí, que estaban más de moda en la época. Y la escena se rodó de una forma muy espontánea. Tarantino cogió la cámara en mano y se movía alrededor de ellos gritándoles sobre la música los pasos que debían hacer. ¡Ahora Watusi! ¡Ahora Batman! ¡Qué bueno! Esa energía caótica y divertida se transmite totalmente en la pantalla. Y por supuesto, toda la secuencia es un homenaje muy directo a una escena de baile casi idéntica en la película 8 y medio de Federico Fellini. Uno de sus grandes ídolos. Por supuesto. Aquí es donde todo se complicó, y los pequeños detalles empiezan a reescribir lo que creemos saber sobre el mensaje de la película. Pensemos en el famoso pasaje bíblico que recita Jules, Ezequiel 25:17. Suena increíblemente potente, pero la realidad es que es en su mayor parte inventado. Correcto. Solo la última frase, y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando mi venganza caiga sobre ti, es realmente del libro de Ezequiel. ¿Y el resto? El resto del monólogo sobre el camino del hombre recto fue coescrito por Tarantino y Samuel L. Jackson, inspirándose libremente en una película japonesa de artes marciales de 1973 llamada Karate Kiba. O sea, querían algo que sonara bíblico. Pero que fuera mucho más cool y amenazante. Es un detalle genial, pero hay otro que lo supera y que pone en jaque toda la trama de redención de Jules. Me refiero al milagro. Cuando el hombre sale del baño y les dispara a él y a Vincent, pero, milagrosamente, ninguna bala les alcanza. Aquí es donde entra en juego un famoso error de continuidad que, irónicamente, se ha convertido en una pieza clave para la interpretación de la película. A ver, cuenta. Si nos fijamos bien en la pared que está detrás de Jules y Vincent, justo antes de que el hombre empiece a disparar, los agujeros de bala ya están ahí. Un momento. ¿Me estás diciendo que toda la epifanía de Jules, el arco de redención que es el corazón de la película, podría estar basado en un simple error de atrezo? Exacto. Eso es casi una broma cruel por parte de Tarantino. De si la causa fue una intervención divina o un despiste del director de arte. Y esa pregunta sobre la fe y la interpretación nos la deja a nosotros, los espectadores. Esa ambigüedad nos lleva directos al mayor misterio de todos, el maletín. La gran pregunta que ha generado décadas de teorías. ¿Qué había dentro? Las hay para todos los gustos. La más famosa es que contenía el alma de Marcellus Wallace. Se basa en que, según algunas leyendas, el diablo extrae el alma por la nuca y Marcellus lleva una tirita justo ahí. Y que la combinación para abrirlo es 666. Exacto. Otras teorías más terrenales sugieren que contenía los diamantes robados en Reservoir Dogs, conectando definitivamente ambas películas. O simplemente oro, por el intenso brillo dorado que emite. Pero la respuesta real es a la vez la más decepcionante y la más cinematográfica. Según Samuel L. Jackson, dentro solo había una bombilla naranja y 2 baterías para crear ese efecto de luz mágica. Y Tarantino, por su parte, ha dicho que el contenido es lo que el espectador quiera que sea. Pero, ¿no es eso un poco una trampa para el público? O sea, Tarantino nos hace obsesionarnos con el contenido y al final nos dice que no importa. ¿Es genialidad o es un poco tomarnos el pelo? Es la definición perfecta de un MacGuffin, un término que popularizó Alfred Hitchcock. No es una trampa, es una herramienta narrativa. Explica eso. Es un objeto que impulsa la trama, que todos los personajes desean, pero cuyo contenido en sí es completamente irrelevante para la historia. El verdadero motor es la búsqueda, la avaricia, la lealtad, la curiosidad, no el objeto en sí. Así que el brillo es una metáfora. Es una metáfora del deseo mismo. Y con eso llegamos a la clave final, la que lo conecta todo y nos devuelve al principio. La maldición del baño de Vincent Vega.
no es solo un detalle cómico, es el motor silencioso de la tragedia en la película. Totalmente. Cada vez que va al baño ocurre un desastre. Vamos a repasarlos. Enumerémoslos, porque es demoledor. La primera vez, en casa de Mia Wallace, ella sufre la sobredosis mientras él está dentro dándose una charla a sí mismo en el espejo. Cierto. La segunda vez, en la cafetería, el atraco de Pumpkin y Honey Bunny comienza justo cuando él sale del baño. Y la tercera y última, en el apartamento de Butch, es la que le cuesta la vida. Exacto. Sale del baño con un libro en la mano y se encuentra a Butch con una metralleta. Su muerte no llega en un tiroteo épico o en un enfrentamiento grandilocuente como se podría esperar. No, para nada. Muere en un momento de vulnerabilidad cotidiana, sorprendido por la persona a la que iba a cazar. Así que al final, la clave de la tragedia en Pulp Fiction no está en el contenido del maletín ni en las balas del milagro, sino en algo tan mundano como una puerta de baño cerrada. Es tremendo. Un lugar donde el sicario más cool del cine se vuelve simplemente humano y, por tanto, mortal. Y nuestra fuente es un comentario del propio Quentin Tarantino, donde explica las escenas que eliminó. Es una lección sobre cómo se forja una obra maestra. Pues vamos a la primera escena, la de Vincent Vega comprando heroína a Lance. Originalmente, Lance se lanzaba en un monólogo larguísimo sobre cómo alguien le había rayado el coche. Mi primera impresión al leerlo fue que, no sé, que quizás hacía el mundo criminal demasiado mundano, ¿no? ¿Fue por ahí? Es una buena teoría y toca un poco el problema, sí. Y si el monólogo de Lance era demasiado bueno, la siguiente escena eliminada es un caso de algo que, según el propio Tarantino, no era suficientemente bueno para su estándar. Hablo de la entrevista que Mia Wallace le hace a Vincent con una videocámara. La corta por dos motivos. El primero, puramente práctico. En los 90, lo de grabarse con cámaras de vídeo se estaba convirtiendo en un cliché insoportable. Y él quiso evitarlo. Pero es la segunda razón la que me parece increíble. Que el diálogo sonaba más a alguien intentando escribir como yo que a mí mismo. Eso nos lleva al desguace Monster Joe's con el señor Lobo, Jules y Vincent. Esta, según Tarantino, fue la que más le dolió cortar. Le encantaba la escena. Había un diálogo súper chispeante entre el señor Lobo y Raquel, la hija del dueño del desguace. Dice que luchó por mantenerla hasta el último segundo. Entonces, ¿por qué la eliminó? Si le gustaba tanto y no era un problema de autenticidad. Una vez más, y de forma implacable, el ritmo. La película en ese punto pedía a gritos llegar al clímax en la cafetería. La escena del desguace, por muy buena que fuera, era un desvío. Retrasaba la recompensa final. Fue una decisión puramente estructural, la más dolorosa de todas, pero necesaria para la arquitectura global de la película. Así que, al final, el patrón es clarísimo. Ninguna de estas escenas se cortó por ser objetivamente mala. Se cortaron para servir a un bien mayor, la energía y la estructura de la película. Y Tarantino lo deja claro, ¿eh? No las volvería a meter. Dice que la película es como se supone que debe ser. El montaje que vimos en el cine es su versión definitiva, no una versión comprometida. Lo cual nos deja pensando en algo más grande, ¿no? Con la moda de los director's cuts y las versiones extendidas, a menudo asumimos que más es mejor. Precisamente. Y este caso nos plantea la pregunta contraria. ¿Y si el verdadero arte no está en lo que un creador incluye, sino en todo aquello a lo que, con gran dolor, decide renunciar para que la obra final sea perfecta? Y con esa idea cerramos este análisis. Ahora lanzamos una pregunta abierta a nuestra audiencia. ¿Qué otro pequeño detalle aparentemente insignificante conocen en otra película que cambie por completo su sentido? Esperamos que estas historias enriquezcan la próxima vez que se enfrenten a esta obra maestra. Para quienes disfrutan profundizando aún más, el canal cuenta con un área para miembros con ventajas exclusivas. Hasta la próxima.